Muy buenas noches, un saludo cordial para todos nuestros televidentes. Estamos en su casa, en casa, el programa en el que dialogamos sobre los temas jurídicos del lunes a viernes a las 6:25 de la tarde y también la repetición a las 5:30 de la mañana. Soy Juan Carlos Hurtado Ochoa, director y presentador de este espacio informativo. Muchísimas gracias por esa acogida que tenemos en sus hogares. Como decimos aquí, no le pregunte al vecino, no le pregunte al amigo sobre los temas jurídicos. Compartan con ellos acá, con los invitados que traemos, expertos en las distintas áreas del derecho. Hoy vamos a hablar sobre algo en materia del derecho penal que tiene que ver con los preacuerdos. Palabras más, palabras menos. Cuando hay una orden de captura contra alguien y esa persona pues está señalada sobre un presunto delito, ¿qué puede preacordar? ¿Qué puede hacer para reducir de pronto la implicación penal? Eso lo vamos a dialogar hoy para que nos llamen, para que compartan con toda la tranquilidad con el doctor Diego Alejandro Vallejo Arango. Él es abogado penalista. Doctor Diego Alejandro, muchas gracias por estar con nosotros acá en su caso en casa. Muchísimas gracias por la invitación, doctor Juan Carlos. Bueno, antes de empezar con el tema, nuevamente el llamado a los televidentes. Hemos dicho desde ayer que hay un televidente en la ciudad de Cali que tiene el mismo número telefónico nuestro. Entonces la gente lo llama a él pensando que están llamando a Teleantioquia. El indicativo para Teleantioquia es el 4, el número 4. Busquen el indicativo de Antioquia y ahí entonces la misma línea telefónica 232-4604, porque al pobre televidente de Cali lo van a enloquecer de llamarlo tanto creyendo que es el canal. Bueno, doctor Diego Alejandro, ¿qué podemos hablar sobre el preacuerdo? Cuando hay una orden de captura, cuando a alguien lo señalan sobre un presunto delito, ¿qué debe hacer esa persona? ¿Cómo debe actuar frente a una situación de esas? Bueno, doctor y televidente, lo primero es que la persona tenga una debida asesoría jurídica por un penalista, que la especialidad de ese abogado sea pues el tema penal. Un preacuerdo es luego de una imputación de un cargo, sea un delito, es el acercamiento que tiene la defensa, como tal su abogado, con la fiscalía, ¿cierto? Para poder preacordar debe haber unos elementos materiales probatorios que se pueda inferir razonablemente que la persona realmente cometió un delito. En ese orden de ideas uno ya puede abrir el camino, sentarse con el fiscal y plantearle una negociación. Es una negociación bilateral donde dos personas tratan de sacar o de variar una calificación o de eliminar una calificación jurídica, ¿cierto? Y para poder gozar de una pena mínima frente a una situación que puede tener una consecuencia diferente. Doctor Diego Alejandro, hablemos de casos prácticos, porque nuestros televidentes, lo decimos mucho aquí, el caso es dialogar y en que la gente nos entienda de manera sencilla. Supongamos que alguien fue capturado en flagrancia porque hurtó un celular. Eso ya es un tema que inmediatamente pues lo probatorio es, digamos que rápidamente, porque ya el tema de probarlo es muy, digamos que es relativamente sencillo porque se capturó en flagrancia. Esa persona, ¿qué debe hacer, ese capturado? Bueno, lo primero para él es que va a tener unas audiencias concentradas, que va a ser legalización de captura, sí, va a ser imputación de cargos y va a ser medida de aseguramiento. Correcto. Esa persona debe estar debidamente asesorada. Él en la imputación de cargos podrá allanarse. El allanamiento como tal ya no va a ser una figura de un preacuerdo ni una negociación, sino que simplemente con su asesoría. Yo hurté ese celular, yo acepto, ¿cierto? ¿Eso es bueno o es malo? Es bueno. En este caso, frente a ese hurto, porque ya miraríamos cuáles son las condiciones del hurto, podríamos hablar de un calificado, ¿cierto? Un hurto calificado, agravado, un hurto simple. Correcto. En este caso, hay una norma que permite que esta persona se allana y tenga una rebaja hasta el 50%. Esa rebaja del 50%, ¿cierto? Inmediatamente en la imputación, luego él podrá indemnizar a una víctima como tal y obtener otra rebaja. O sea que le podría tener un muy buen descuento a una persona que se ve inmersa en una situación de estas. ¿Será por eso, doctor Diego, que a veces los ciudadanos de obviamente nuestras poblaciones de Colombia, a veces cuando ocurren unos delitos, este tipo de delitos, a veces les da pereza ir a denunciar porque dicen, no, es que la justicia nuestra es muy laxa y entonces ese que hurtó el celular rápidamente está puesto en libertad, pero no saben que detrás de eso hay un reconocimiento, un allanamiento a los cargos que le han sido imputados y eso puede facilitar también de cara al presunto delincuente ciertas garantías?
Hay unas garantías procesales Correcto. que cobijan, así como hay garantías para la persona que sufrió el injusto, correcto. hay garantías para la persona que cometió el victimario como tal, que Debido llamaríamos proceso que llama. el debido proceso. Se activan unas garantías, dentro de esas es que si él acepta esos cargos y le evita ese costo a la justicia de irse en un proceso donde él va a tener un juicio, pues él va a tener un confitico, ese confitico sería la rebaja. Como hay tantos delitos, hablemos de los más generalizados, mejor dicho, ¿en qué casos es bueno hacer un preacuerdo? ¿En qué casos usted como abogado penalista dice, mire, en ciertos casos es mejor preacordar, y no, o en algunos casos es mejor allanarse, o en otros es mejor que el proceso avance muchísimo y hasta qué punto cuando ya el proceso avanza mucho puede perder ciertas garantías? Bueno, esa es una pregunta que realmente para uno saber si se allana o no, tiene que conocer mínimo que tiene la fiscalía en contra de la persona que uno está defendiendo. Sí, tiene que haber exacto. un mínimo de tipicidad, un mínimo de pruebas que comporten Claro. que realmente tiene responsabilidad. En ese caso, verificar, por decir, una calificación diferente a la que se obtiene. Por decir algo, en un hurto calificado de agravado, yo voy y negocio con la fiscalía y solicito que me lo deje solamente en un hurto simple, ¿cierto? Yo ahí estoy comportando por hablar algo, decir algo, estaríamos rebajando podrían ser 6 años por el mero hecho de yo ir a negociar. ¿Y cuál es el momento oportuno para hacer ese El tipo momento de...? oportuno para un preacuerdo es desde la imputación hasta la acusación, hasta antes de la acusación. Ahí es donde uno debe abrir la puerta con el fiscal y sentarse a negociar. Esa sería el Pasada esa escenario. oportunidad, ¿qué? El preacuerdo puede ir desde la imputación y se puede ir hasta la instalación del juicio oral, ¿cierto? Lo que pasa es que el preacuerdo también debe tener algo claro, y es que si el fiscal ya ha trabajado y ya tenemos una audiencia preparatoria, ya estamos listos para un juicio, entonces ya llega la persona y dice, no, ahora sí voy a preacordar. Exacto. Entonces, ¿Qué ¿usted pasa qué le ahí? ahorró a la justicia? Nada. Como no me ahorraste mayor Sí. cosa, yo no te voy a beneficios. conceder un muy buen beneficio. Mientras que si apenas estamos empezando las partes, ¿cierto? Entonces ahí el beneficio va a ser mucho mejor. Acá, doctor Diego, nos han llamado muchos televidentes que nos señalan que qué pasa cuando ya la persona está condenada, está cumpliendo una condena y dice, bueno, eso amerita una revisión, nunca preacordaron, de pronto fueron mal asesorados, no tuvieron, digamos, la orientación, porque no nos digamos mentiras, doctor. Aquí hay situaciones donde muchas personas están injustamente privadas de la libertad porque no tuvieron la asesoría adecuada, porque no supieron cómo preacordar, cómo agotar algunas garantías que tenían en materia procesal. Bueno, a ver, aquí lo más importante y lo que tendría para decirle a las personas es que ahí es donde uno tiene que tener en cuenta que debe tener un acompañante que conozca el tema penal. ¿Por qué? Luego de que yo acepto cargos o que yo hago un preacuerdo, esto no es tan fácil como cuando voy a donde el juez a que valide ese preacuerdo, él me pregunta, pues le pregunta al indiciado o al imputado acerca de si él estaba en plenas facultades mentales para aceptar esos cargos que le estaban imputando. Y él dice que sí. Luego, después se arrepiente, no es tan sencillo como decir, venga, qué pena, discúlpeme, pero yo no estaba En mis cabales. en mis cabales y me arrepentí, no. Entonces, cuando usted toma una decisión frente a allanarse o a preacordar y aceptar esos cargos, no tiene marcha atrás. Entonces, luego ya tendrás que asumir las consecuencias de esa situación. Revisar los casos de condenas es muy difícil, doctor. Ese ya es un recurso de revisión, un recurso de alzada, eso ya sería totalmente diferente pues al tema del preacuerdo. Bueno, vamos con televidentes. Don Luis en Planeta Rica, Córdoba, buenas noches. Muy buenas noches. Mi ¿Cómo? caso es, no sé qué tendrá que ver con lo que ustedes me están, estoy acabando de ver por acá, por el televisor. Hace aproximadamente para 3 años que tuve un caso con un hijo mío que los indicaron de 3 homicidios. Sí. Y en el caso que vio nuestros homicidios, el hijo mío estaba en una clínica. Resulta que hubieron malos comentarios que dijeron que los señores que habían hecho el asesinato habían salido una moto y se habían accidentado. Entonces, desafortunadamente, llegaron a la clínica donde estaba el hijo mío y lo cogieron de allá, pues, y entonces le montaron toda la película y entonces ya los indicaron de esos 3 homicidios. ¿Y está condenado? Bueno, entonces a los 15 días, pues yo hacía poquito había recibido también una reparación por parte de la señora mía, que también hacía muchos años que también había fallecido. Entonces ese caso ya me consiguió un abogado, eso fue como un 16 de diciembre, entonces me tocó conseguir un abogado, el abogado los sacó libre y lo exoneraron. Entonces de ese caso salió pues que no tenía nada que ver porque él estaba en la clínica con pruebas de videos y toda la clínica, que ya no tuvo nada que ver.
Entonces, que le quiero preguntar a usted, yo entablé una demanda contra esa cuestión. Para que lo reparen. Sí, entonces yo busqué un abogado en Caucasia. Sí. Acá precisamente tengo un papel para 3 años. Hace 2 días el abogado me llamó y me dijo que ya no había nada que hacer porque ya eso no existía, esos casos, que ya cada uno tenía que responder por su propio, que había gente que se demoraba hasta 3 y 4 años en la cárcel y que ya no estaban haciendo esas reparaciones o esas cosas. Pues yo todavía debo plata en los bancos porque me conseguí esa plata para sacar el hijo de allá. Don Luis, pero entonces su inquietud es ¿cuál? Que si existe todavía la posibilidad de buscar esa reparación para su hijo. Que me reconozcan siquiera los gastos del abogado, porque entonces el abogado me llamó hace 3 días y me dijo que yo no había nada que hacer. Entonces yo fui a la personería de Caucasia y entonces me dijeron que acá lo que el abogado había hecho era bregando a sacar una conciliación, que lo que había fallado era la conciliación, que ya había que hacer ya había que empezar como a pelear. Perfecto. Yo le agradezco que me diga algo en este momentico y perdone que me vuelva muy extenso. Don Luis, muchas gracias. De toda la historia que nos ha narrado don Luis en la ciudad de Planeta Rica, ¿qué logra usted de pronto interpretar para poderlo ayudar en ese sentido? Bueno, muy sencillo. En el tema penal me dice que le imputaron el delito de homicidio, luego lograron demostrar, me imagino que entonces sería en una preclusión de investigación. Esa preclusión es una sentencia en la cual él queda exonerado de cualquier cargo. Luego vendrá una acción administrativa, ¿cierto?, frente a esa situación que vivió su hijo, sí, donde sufrió un injusto, me imagino que estuvo privado de la libertad. El tema como tal ya sale de la parte penal. La parte penal lo acompaña hasta ese punto. Preclusión, ya luego tendrás el que conseguirse un abogado ya no penalista, sino responsabilidad. Sino administrativo. Sí, señor. Para buscar esa reparación, pero entonces yo no sé si él dice que ya ese tema de reparaciones no existe, habría que analizar cuidadosamente hasta dónde llegaron y qué hizo realmente pues el abogado de Caucasia, porque puede que él se haya agotado todo y entonces queda uno ahí como en el limbo un poquito. Y es un punto en el cual son situaciones o respuestas salomónicas, porque puede ser que la persona que está viendo el caso de pronto no lo haya analizado y le está dando una respuesta simple y sencilla y diga, no, es que ya o puede que no haya agotado también, porque es que a veces, y qué pena, y se lo vamos a informar a los televidentes, muchas veces piensan que el abogado es el malo del paseo y el abogado solamente promete un medio más no un resultado. Y hay que entender, y además el cliente puede revisar también en la rama judicial cómo va su proceso. Y a veces el abogado cumple con todas las etapas procesales, va hasta el final y muchas veces la persona piensa, no, es que el abogado fue el que no resultó haciendo lo que queríamos, por eso no se promete resultados sino el medio. Vamos con don Carlos desde Sogamoso, muy buenas noches. Buenas noches, doctor. ¿Cómo le va? Gracias, aquí como siempre escuchando ese importante programa, ¿no? Muchas gracias por estar con nosotros. Acá estamos con el doctor Diego Alejandro Vallejo, penalista. ¿Qué inquietud tiene sobre los preacuerdos en materia penal o qué aporte quiere hacer? Un saludo muy especial al invitado en el día de hoy, el doctor Vallejo, ¿no? Mire, mi inquietud es la siguiente, ¿no? Muchas veces ustedes, los abogados, le dicen a uno, al ciudadano de común, lo que decimos aquí en Boyacá de alpargate, ¿sí? El campesino, vaya a la fiscalía y ponga la denuncia. Ustedes hablaron hace poquito de celulares, hay las microextorsiones también, y uno va y pone la denuncia ante la fiscalía, y en eso usted tiene razón, ¿no? La culpa puede que no sea de los abogados, pero sí de estas entidades como la fiscalía. Oiga, pasan años y nunca hemos resultado. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros ya perdimos la credibilidad, perdóneme que sea tan concreto, perdimos la credibilidad en la justicia, sobre todo en Colombia, ¿sí? Porque usted sabe que hay ladrones de cuello blanco y no sucede nada. Claro. Entonces, ese es mi concretamente, perdimos la credibilidad de la justicia en Colombia. Y lástima lo que sucede con la Fiscalía. Muchas gracias. Don Carlos, gracias por su aporte. Es una situación complicada porque definitivamente los buenos somos más. Esa es una frase de batalla que tenemos también los periodistas y abogados. Y en ese sentido, pues tampoco la idea no es cruzarnos de brazos y decir, entonces yo no confío en la justicia, entonces yo no denuncio, yo no hago nada y dejo que la delincuencia se tome todos los sectores de la sociedad, doctor. Usted que es penalista, ¿qué sugerencia? A ver, la invitación a todas las personas es que hay que denunciar. O sea, nosotros no podemos ser esquivos a una situación que vive el país y entonces porque la fiscalía es lenta o por lo que sucede, entonces dejamos la situación a un lado. No, hay que denunciar. Yo pienso que de pronto el sistema penal acusatorio está muy cargado y es porque no le hemos dado
el respeto que se merece el tema de los preacuerdos. Cuando Colombia tiene el tema acerca de preacordar, la invitación es que terminemos anticipadamente estos procesos. Sí, no permitamos que las cárceles se llenen de gente innecesariamente. Pero no, aquí es al contrario, o sea, son más los casos que van a juicio que los que se preacuerdan. Y es un desgaste. Es un desgaste, porque cuando se importa este tema de preacuerdos, la ley 906, lo que se buscaba era descongestionar. Pero no, aquí pasa al contrario, entonces no se preacuerda, la gran mayoría de los casos no se preacuerdan, sino que se van a juicio. Entonces esto genera un cúmulo para todas. Y delitos menores se convierten en una carga para el Estado, porque están y la pagamos nosotros, porque pues obviamente las cárceles y todo el sistema y los impuestos, ¿de dónde salen? Pues del bolsillo de los colombianos. Entonces ahí sí también hay que hacer una reflexión de qué delitos, pues si a una persona le hurtaron el celular y el delincuente está dispuesto a reparar y a devolver lo que hurtó, pues en ese sentido, pues sería bueno, por ejemplo, preacordar. Hay que tener en cuenta que el sistema penal acusatorio no es una situación para obtener una venganza. O sea, es que yo sé que es muy difícil a las personas que nos ocurran el injusto, que nos quiten nuestras cosas, pero también a veces queremos que la persona que nos cometió el delito, pues entonces se pudra en la cárcel. Así sencillo. Sí, y eso de pronto sale más costoso para el Estado, una persona, no, de pronto la indemnización, una reparación. Bueno. Vamos con don Alberto desde Niquía. Muy buenas noches, don Alberto. Muy buenas noches, doctor Juan Carlos. ¿Cómo le va? Bien, ¿y usted? Bueno, gracias por estar con nosotros. Su pregunta o su aporte el día de hoy. Dos cositas. Hacerle una sugerencia a usted, doctor Juan Carlos, a ver cuándo podría haber un programa sobre acoso laboral, y con las buenas tardes al doctor Vallejo, ¿cuáles son las causales para que a una persona lo declaren en casa por cárcel? Muchas gracias. Muy buenas noches, muy amables y felicitaciones por el programa. Muchísimas gracias. Sobre el primer punto, el acoso laboral es la ley 1010 de 2006. De eso ya hemos hablado en algunas ocasiones, pero muy válida su sugerencia, la vamos a retomar con los abogados especialistas en Derecho Laboral y de la Seguridad Social. Nos queda de tarea. Casa por cárcel, doctor Diego. La casa por cárcel es el tema que lo conocemos como la domiciliaria. Cuando las personas quieren siempre, pues es ese beneficio. Pero para ese beneficio, primero tenemos que tener en cuenta que todos los delitos no lo permiten, ¿cierto? Hay un especial artículo en el Código Penal que prohíbe que ciertos delitos, las personas que los cometan, accedan a ese beneficio. O sea, el que representa de pronto, según el juez, alta peligrosidad. Para el sistema como tal. Por decir algo, un hurto calificado y agravado. El calificante como tal prohíbe que esa persona acceda al beneficio de casa por casa. Tienen los antecedentes y todo eso. El tema de los antecedentes, entonces ahí tenemos varias situaciones y circunstancias pues que lo prohíben. Ya en el evento de que sea una mujer que esté a punto de tener su hijo y momentos posterior al tener el hijo, persona avanzada de edad. Pues, una persona mayor de 65 años pueden acceder a ese beneficio. Bueno. O que estén en condiciones de salud complicadas. O que ya haya cumplido las 3/5 partes de la condena. Vamos a ir a una corta pausa para seguir hablando sobre los preacuerdos en materia penal, cuáles beneficios existen, porque a veces no nos damos cuenta de eso y están perdiendo algunas personas las oportunidades procesales. Ya regresamos. Bueno, hoy estamos hablando sobre los preacuerdos en materia penal y hay unos detalles importantes que debemos tener en cuenta para recordar. Vamos a analizarlos. El único dueño de la acción penal es la Fiscalía General de la Nación y el sistema penal acusatorio. Tras incentivos para las personas que se ven inmersas en el proceso penal, puedan acceder a un mecanismo el cual permite agilizar todo lo relacionado con las etapas procesales y así lograr la efectividad de una justicia premiada. El sistema penal acusatorio trae un elemento importante, el cual es el papel fundamental que se le da a la víctima, ya que puede estar vinculada en el proceso de principio a fin y el Estado les da el beneficio que acceda a la verdad, la justicia y la reparación. Vamos con más televidentes. Doña Luz desde Marinilla, municipio del Oriente Antioqueño, buenas noches. Doña Luz. Doña Luz. Bueno, mientras Doña Luz seguro tiene el televisor ahí, el volumen alto. Doctor Diego, ¿qué otros aspectos tenemos que tener en cuenta en el preacuerdo? Antes de irnos a la pausa, usted nos decía que hay que aprovechar las etapas que nos da la justicia
porque si de pronto pasan los tiempos, los momentos importantes procesales, pues cuando ya usted quiera preacordar, el juez le va a decir, no señor, usted me hizo perder tiempo, me hizo gastar tiempo y por lo tanto no le concedo ciertos beneficios. Bueno, no, tal cual es la disposición que se tenga frente al fiscal. Aquí son dos personas que se sientan a negociar frente a los intereses jurídicos de un imputado o un acusado. En mi experiencia, el momento más propicio para acceder a un preacuerdo es desde la imputación hasta el ¿Qué es imputación? Hablemos imputación de cargos, es que lo lleven a usted ante un juez de control de garantías y un fiscal le dice, señor, usted cometió las conductas y esas conductas están tipificadas en el Código Penal colombiano. Porque a veces los colombianos decimos, no, vea ese señor, le imputaron cargos y mire, ya está otra vez en libertad, porque no necesariamente el hecho de que le imputen los cargos significa que ya usted tiene que estar en prisión intramural. Hay una presunción de inocencia que yo digo que gracias a Dios la tenemos. ¿Por qué? Porque es preferible que una persona salga absuelta que no que una persona inocente esté en la cárcel. Es simple. El tema, como me decías, de la imputación. Entonces esa persona inmediatamente le imputan, la misma fiscalía le dice, le da la oportunidad de si se allana y acepta los cargos, va a obtener un beneficio. Ese beneficio va a ser diferente si lo capturan en flagrancia o si lo capturan por una orden emitida por un juez. Bueno, vamos con más televidentes rápidamente. Don Henry, desde la ciudad de Bogotá, muy buenas noches. Sí, muy buenas noches. ¿Cómo me le va? Gracias por estar con nosotros. Su pregunta. Bien, sí, señor. Es que yo estoy tratando de trabajar el tema de reformas a la justicia para proponerlas directamente en el ministerio. Sí. Y a mí se me ocurría, como existe la figura de litigio en causa propia en civil, ¿ustedes qué opinan si esta figura se podía aplicar de litigio en causa propia en penal? Bueno, Muchas gracias. ¿Le alcanzó a entender el beneficio en causa propia o la representación en causa propia para... Me quedó la inquietud con don Henry ahí, hombre. No, litigio. O sea, que si uno se puede representar. Sí, exactamente, claro, como existe en civil en mínima cuantía. Aplica. Lo que pasa es que en el tema penal, pues sí se exige un mayor conocimiento, mucho rigor. Porque pero si yo soy un abogado penalista y me están imputando algunos cargos, pues venga, yo me voy a representar. Podrá hacerlo, no? podrá hacerlo. Pero lo aconsejable es siempre que tenga un asesor de la mano, que no tenga esa emocionalidad, que vea de manera objetiva el proceso, más no simplemente uno decir, no, venga, que yo tengo el conocimiento. Sí, porque se vuelve uno muy subjetivo en la defensa porque es la emoción la que está allí. En cambio, el abogado que lo está acompañando le va a decir, vea, estas pruebas sí, estas no, haga esto, haga lo otro. Eso sería como la recomendación. Sí, señor. ¿Qué más tenemos que tener en cuenta ya para ir cerrando, doctor Diego, sobre los preacuerdos, sobre todo el tema penal, cuando hay imputación de cargos? Ojo, cuando hay una captura en flagrancia, ¿qué tener en cuenta? Las capturas en flagrancia, pues al momento del allanamiento, para casi toda la totalidad de los delitos, aplica solamente el 12.5 de rebaja. Por eso es recomendable, pues, desde la parte de asesoría, es no correr a allanarse frente a los cargos, sino esperar y más bien plantear una posible negociación. Hay una parte muy importante dentro del proceso y es el tema de las víctimas. A veces los abogados y los fiscales nos aceleramos y hacemos unos acuerdos y se nos olvida la parte fundamental, que es la víctima, donde hay que informarle. Tiene el derecho a ser escuchada, no se le informa. Perfecto. Cuando hacemos un preacuerdo que nace a la vida jurídica es cuando el juez de conocimiento le imparte legalidad, lo primero que va a verificar es, y a la víctima le avisar. De eso tenemos que hablar en otro programa. ¿Qué se le informa a la víctima y qué no se le informa? Todo, ella tiene acceso a todo el proceso. Perfecto, doctor Diego Alejandro Vallejo Arango, muchas gracias por estar con nosotros. Nosotros esperamos que los televidentes hayan quedado muy contentos con las dudas que usted acaba de aclarar. Muy amable por estar con nosotros. Es un placer, muchas gracias. Estuvo también con ustedes Juan Carlos Hurtado Ochoa en la dirección y presentación de este espacio informativo. Agradecemos a todo el equipo de Teleantioquia aquí con nosotros. Mucha gente está permitiendo que este programa salga al aire, los del máster, los camarógrafos, los coordinadores de piso. Muchas gracias. No se vayan porque a las 7 de la noche la emisión central de Teleantioquia, porque en Teleantioquia te ven grande.